Presidente. Gracias, congresista Costa. Congresista Gilbert Violeta. Tiene la palabra. Ahora sí. Gracias, presidente. Por supuesto, saludando al profesor Bernales y a Percy Medina. Y un primer comentario para referirme a su vez a un comentario que hizo el doctor Bernales de carácter general en referencia al poder constituyente expresado en la Constitución y que finalmente tiene este Parlamento, creo que como un claro llamado de atención y una reivindicación al Parlamento en su facultad más básica de legislar. Pero también sobre eso, por su intermedio, presidente, al doctor Bernales, creo que también debería quedar claro que ese poder constituyente del Parlamento es un poder constituyente por legalidad más que por legitimidad, me parece, y por eso quiero enfatizar en lo siguiente, porque el artículo 206 de la Constitución, el legislador se encargó de preservar que el proceso de reforma constitucional quedara, en principio, también preservado para la participación ciudadana, y por excepción, ante la falta del referéndum, la doble votación en legislaturas consecutivas, ordinarias. En consecuencia, desde este punto de vista, y lo digo desde un punto de vista partidario, nosotros reivindicamos la necesidad de la participación ciudadana en los procesos de reformas constitucionales. Pero eso que en verdad puede ser más una diferenciación, un punto de vista teórico, de repente no viene al caso entrar en mayor detalle, sí en algunos aspectos prácticos que van a ser materia de legislación en este breve periodo. Por ejemplo, doctor Bernales, me parece que un aspecto fundamental de este proceso de reforma es definir la naturaleza y las funciones de la Cámara de Senadores. A mí me parece que el elemento central de aporte en este estadio de debate es que podamos definir con claridad cuál es el alcance, el carácter, la naturaleza jurídica de esta institución que estamos replanteando y, como ustedes mismos lo han señalado, no es idéntica y no va a ser idéntica a la Cámara de Senadores que existía en las constituciones precedentes del Perú, por lo menos no en la del 1979. Y por eso traigo a colación esto por lo siguiente, porque usted ha señalado que hay otras materias que deberían ser competencia de una Cámara de Senadores, y ha señalado aspectos como los de cultura, como los temas de ambiente o de control de territorio, de educación, de tecnología. Y aquí yo digo, más que entrar en el detalle, hay un aspecto que a mí me parece fundamental. La Constitución define que el Estado peruano es un Estado unitario, pero este proceso mal desarrollado sobre la descentralización nos genera serios problemas. Por ejemplo, pongo un ejemplo práctico, precisamente de competencias entre facultades nacionales y facultades descentralizadas. La disposición de los recursos naturales y específicamente del agua. Regiones como Tacna y Moquegua se disputan la disposición del agua en relación a donde nace y en relación a donde se utiliza. La región Huancavelica con la región Ica, la región Arequipa con la región Cusco, o lo mismo Puno con Cusco. En consecuencia, ese tema, que ha merecido incluso un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, probablemente sea un buen momento para que desde un punto de vista de gestión parlamentaria en un nivel de Cámara senatorial pueda definirse claramente como una competencia para matar o para terminar con ese tipo de diferenciaciones que entrampan la gestión pública y entrampan las decisiones al interior del país. Eso es por un lado, como interrogante. Por otro lado, me parece que un aspecto fundamental en el sistema de autocontrol de constitucionalidad del Parlamento tiene sin lugar a duda que ser una de las grandes funciones de la Cámara de Senadores. Es decir, la Cámara de Senadores tiene que ser esta es una suerte del propio Tribunal Constitucional al interior del Parlamento. La garantía, el filtro más claro de control de constitucionalidad, que si bien es cierto, tiene que estar expuesto desde el inicio en el planteamiento de las iniciativas legislativas, en el paso por comisiones, en el debate en la Cámara de Diputados, pero un filtro ineludible y súper exigente de control de constitucionalidad debería provenir de la Cámara de Senadores.
y otros aspectos bien puntuales. Por ejemplo, en el debate ha surgido la posibilidad o la idea, que en realidad lo planteó el congresista Guido Lombardi en un proyecto de ley, que los candidatos presidenciales puedan encabezar la lista de senadores. Este es un tema que antes ya existía también en la Constitución y entiendo que esto fue dejado de lado. Sin embargo, ese me parece una de las cosas importantes que se podrían discutir a la luz de los hechos de lo que ha ocurrido en los últimos años. Es decir, grupos parlamentarios en donde los líderes, en términos de legitimidad popular, terminan fuera del sistema parlamentario, en un sistema político donde el parlamentarismo y el presidencialismo cada vez tienen fronteras menos definidas. Por lo tanto, ese es un aspecto que deberíamos también revisar. Deberíamos permitir que los líderes políticos que postulan a la presidencia y que a su vez pierden puedan ser cabezas de los grupos parlamentarios en el Congreso de la República. A mí me parece que ese debería ser una cosa que se podría recoger y en todo caso lo dejo también para el comentario. Otro aspecto que me parece importante y que hemos considerado también en nuestros proyectos de ley es introducir una suerte de certiorari parlamentario, es decir, permitir que el Senado pueda, más allá de las competencias específicas que pueda definir la Constitución, el Senado pueda pedirle a la Cámara de Diputados que le envíe de manera específica el debate o la conclusión sobre determinado tema, de tal suerte que por el interés nacional o por el alcance histórico o por el alcance constitucional, el Senado revise dicho tema aun cuando no sea una competencia específica establecida y puntual establecida en la Constitución. Otro aspecto que también me parece importante para tomar en cuenta es la iniciativa legislativa de los senadores. Es decir, deberían tener iniciativa legislativa para materias indefinidas o para materias en números clausus, ¿no? Para materias específicas de reforma constitucional o de determinado tipo de materia específica. Finalmente, solamente hacer un comentario sobre el voto preferencial y el voto facultativo. Entendemos nosotros que este no va a ser probablemente parte de este debate. Creo que todos los grupos parlamentarios hemos llegado más o menos al consenso que aquellos aspectos que tienen que ver con las fórmulas electorales o las fórmulas de elección puedan ser materia del desarrollo en leyes específicas, ¿no? Congresista Violeta, el congresista Arana le pide una interrupción, sí. Si lo permite, congresista Arana. Gracias, Presidenta. Creo que este tema, que también fue abordado antes en las sesiones temáticas que hemos tenido, Presidenta, de que quienes conforman una lista de política y pasan la valla electoral, efectivamente la posibilidad de que quien ejerció el cargo de ser candidato o candidata a la presidencia pudiera formar parte de unas cámaras es un tema que creo que tendría doble relevancia. Una, porque acercaría el hecho de que si no salió elegido pero pasó la valla, no permanezca como una suerte de poder en la sombra que puede incoar a una bancada, ¿no?, que es parte del debate político que incluso estamos teniendo en estos momentos, o en el otro caso podría ayudar, y eso quisiera escuchar la opinión del doctor Bernales y del doctor Medina. Entiendo que en otros sistemas de representación como el canadiense, que es fundamentalmente parlamentario, el dirigente político que candidatea, aun cuando tuviera menor votación o se quedara por fuera en el número de votantes que obtuvo, si su organización política ingresó, el dirigente político pasa a ser parte de la lista, de tal manera que lo que hace es fortalecer la representación del partido político como institución. Y en ese sentido, a lo mejor, Presidenta, y para eso era la interrupción, el punto relevante que plantea el congresista Violeta puede ser también un tema en el que pueda haber un consenso que nos permita también incorporar esa figura, pero sería importante escuchar la opinión del doctor Medina y del doctor Bernales. Gracias.
Gracias, congresista Arana. Congresista Violeta. Gracias, presidenta. Solamente señalar sobre eso que lo que necesitamos aquí es reafirmar el principio, la idea, y ya la mecánica de elección, los supuestos en las que se elegirían ya van igual para efectos de la ley de desarrollo, que no tendría por qué definirse ahora. Y quiero terminar solo con dos temitas muy puntuales y dejarle la interrupción que ha solicitado la congresista Alcorta, si lo permite, pero dos temitas más muy puntuales. Uno, la renunciabilidad al cargo parlamentario. Y la segunda, la eventual renovación de los parlamentos por mitades. Y sobre esto, básicamente por una idea, en realidad tanto para Percy como para el doctor Bernales. Uno de los aspectos que nosotros hemos encontrado en la dinámica parlamentaria es la falta de oxigenación en la dinámica política del Parlamento. Por lo tanto, esta idea de introducir una eventual renunciabilidad al cargo podría ser uno de los aspectos que podría ayudar en aquellos supuestos en los que se puedan producir determinadas posiciones o situaciones de crisis y permita una salida política, considerando que todas las fórmulas electorales permite tener alternos, ¿no?, o suplentes en las listas de elección. Y lo mismo en el tema en relación a la renovación por mitades. Esa es una fórmula que me parece que en la Constitución histórica del Perú no ha operado en gran medida, pero en todo caso es una de las cosas que eventualmente podríamos utilizar también para revisar y analizar. Gracias, pidió la interrupción la congresista Alcorta y yo terminé con eso, presidenta. Gracias. Congresista Alcorta. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Repito, más sobre dos temas de la propuesta de que los candidatos a la presidencia, si no van al partido, pueden entrar al frente. Tendremos una lista infinita, interminable de candidatos a la presidencia, porque ese sería el objetivo final, salvo que se le ponga una valla alta a ese partido para que pueda ingresar, y habría que debatirlo. Y lo segundo, con el tema del voto preferencial, a veces los cabezas de los partidos, los dueños de los partidos, las dueñas también, los dueños partidos, simplemente circunscriben pues a una persona adelante, entonces eligen su lista como se viene haciendo, por más que haya OMP y todo, es un disfraz. Y creo que el voto que bien es cierto, no es parte del debate ahorita, pero hace un comentario, es una alternativa, inclusive para mí está en la alternancia, yo creo que las mujeres debemos competir, pero creo que el voto es el derecho de las personas a elegir a las personas que están en una lista sin desmerecer absolutamente la lista cerrada, obligada y bloqueada. Eso no es una elección democrática, eso es una imposición. Gracias. Gracias, congresista Alcorta. Gracias, congresista Violeta. Tiene el uso de la palabra el congresista Mauricio Mulder. Presidenta, gracias. Quiero insistir en que seamos lo más puntuales en este debate para evitar que los temas como los que se acaban de mencionar recientemente vayan a dificultar la llegada de un consenso, que es lo que nosotros estamos buscando. En segundo lugar, plantear o preguntar que lo que estamos discutiendo es el proyecto ya elaborado que aparece aquí entre las páginas 187 y siguientes, ¿no es cierto? Ya el proyecto del Ejecutivo, digamos, quedó como insumo. De manera que... Como parte de todos los proyectos que estamos obligados a dictaminar. Sí, congresista Mulder, es correcto. Es correcto, porque la idea era corregir algunas de las cosas que se estaban estableciendo ahí. Bueno, creo que de lo que hemos escuchado de parte del profesor Bernales y de Percy Medina, la existencia de las dos cámaras, para que pueda ser explicada de manera adecuada a la población, tiene que enfatizar en su explicación lo distinto que hace cada una de ellas. No es que sean simplemente el mismo Congreso dividido en dos, sino que cada Cámara tiene una función distinta, ¿no? La Cámara de Diputados tiene, por excelencia, iniciativa legislativa, es Cámara política, acusa, investiga, cosas que no hace el Senado. Incluso la Cámara de Diputados ejerce una representación mucho más específica por provenir justamente de regiones que la Cámara de Diputados, que tiene una visión más nacional, si es que mantenemos el criterio de la proporcionalidad de la elección en función de la Cámara de Diputados, y también para el Senado, pero con un Senado elegido en Distrito Nacional único, que parece ser un consenso. Señalar que el Senado cumple funciones de ratificar tratados, de nombrar altos funcionarios y de ser la Cámara que revise lo hecho por la Cámara de Diputados en materia legislativa y en materia acusatoria. Es decir, si la Cámara de Diputados es una Cámara política y acusa constitucionalmente a un alto funcionario,
esa acusación se hace ante el Senado, y el Senado es una segunda instancia. Y el Senado es el que formula la acusación final ante el Ministerio Público. De paso, Presidenta, creo que deberíamos aprovechar para modificar el artículo 100 de la Constitución, que obliga al fiscal de la Nación a acusar, aunque él tenga un criterio distinto. O sea, hemos vulnerado la independencia de criterio del fiscal de la Nación con la Constitución del 93, y todos sabemos que ese artículo se puso con nombre propio, porque en la Constitución del 79 se establecía que se acusaba ante el fiscal recibía y podía aumentar, disminuir los términos de la acusación, porque para eso es fiscal y para eso tiene autonomía. Pero claro, como en el caso de Alan García, en la acusación que le hizo el Senado, el fiscal de la Nación disminuyó los 15 delitos que le habían puesto a 3, entonces, después del golpe de Estado, lo primero que hicieron es aprovechar, no, hay que obligar a que el Senado mande. Y bueno, eso vulnera sin duda un derecho fundamental de la defensa. Si cualquier ciudadano es sometido a la férula del Ministerio Público, y el Ministerio Público con libertad de conciencia y de criterio, y además con un deseable mecanismo técnico de análisis penal, hace una imputación, porque el alto funcionario va a tener que ser sometido a una imputación que obviamente está contaminada de componente político al hacerla a la Cámara de Diputados y al Senado? Entonces a él, el alto funcionario no tendría el derecho que tiene cualquier otro ciudadano de ser imputado técnicamente por el Ministerio Público. Entonces, eso es algo que va a tener que también entrar, Presidenta, si es que lo que estamos buscando es que haya un auténtico proceso de separación de poderes y de colaboración de los mismos poderes, pero con las autonomías que corresponden. Y siempre la historia constitucional de nuestro país ha buscado que, si bien es cierto, somos un país que tiende más hacia el presidencialismo, moderar ese presidencialismo, ¿no? Porque siempre ha habido las tendencias a que se vuelvan dictadores o monarcas. Somos un país que tiene una raigambre monárquica. Lima, sobre todo, es una ciudad monárquica y ha tenido siempre esa propensión a que uno que mande y ponga orden, supuestamente, cuando al final siempre se terminan convirtiendo en dictadores. No hay que olvidar que de la historia de nuestro país, periodos constitucionales más o menos largos y precisos son la minoría en el tiempo. O sea, de los 200 años que vamos a cumplir, yo diría que no son más de 40 años, a lo sumo. Digamos el periodo 99-14, el periodo del 1860 hasta el 68 más o menos, y después el periodo que tenemos ahora, más Bustamante y el primer Belaúnde, etcétera, no llega a 40 años de democracia, de constitucionalidad. El resto han sido dictaduras, gobiernos militares, oligárquicos o lo que fuera. O sea, nuestra tradición no es una tradición todavía democrática. No somos Colombia. Colombia tiene más violencia que nosotros. En cambio, Colombia, en toda su historia republicana, ha tenido alternancia cada 4 años. Han tenido la guerrilla quizá más grande y más poderosa que ha habido en América Latina y más larga, y eso no los ha desestabilizado, salvo el interregno de Rojas Pinilla, de 3 años, en ningún momento en lo que significa su transmisión ordenada de gobierno uno tras otro cada 4 años. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es legislar en función de nuestra realidad, a efectos de que nuestra democracia no se malogre, que nuestra democracia funcione. Podemos poner cosas muy interesantes, pero si no tienen una inserción en la sociedad, evidentemente no van a funcionar. Y en ese sentido, debe ser fundamental que desechemos este tema de los macrodistritos y los microdistritos y vayamos a lo que sabemos que está enraizado en nuestro pueblo. Hay una identidad departamental y deben seguir llamadas regiones, pero son departamentos, regiones. Debe seguir esa circunscripción siendo la representada con mayor proporcionalidad. Esa es la razón por la cual se debe aumentar el número de congresistas, es decir, el número de diputados, porque si hay departamentos pequeños que solo tienen 1 o 2, no hay una adecuada representación. Debe aumentarse justamente para que haya representantes de otras tendencias políticas de esos departamentos, para que no ocurra lo de Madre de Dios, lo de Tumbes, lo de Moquegua y Tacna, que tienen 2, a lo sumo 3, y eso es bastante complicado, y elitista.
porque convierte a esos 3 parlamentarios en una élite de la región y el resto de los que hacen política en la región se convierten en sus enemigos. Entonces por eso es que hay tanta pugnacidad entre el alcalde que sale elegido del distrito, que es el político que no pudo ser elegido congresista, y se convierten en enemigos del congresista, porque el Congreso es percibido no como una entidad representativa, sino como un cenáculo de solo 130 personas en un país de 32 millones de habitantes. Eso es lo que tenemos que romper, y aunque no sea popular, no hay que legislar en esto en función del contenido estrictamente popular, porque si fuese ese el criterio, repito, ni Congreso habría, sino en función de lo que realmente interesa para que la democracia se fortalezca. En ese sentido, Presidenta, creo que sí hay que establecer que la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados van a aumentar de número y de explicárselo a la población. Ahora, se está poniendo también el requisito de haber sido congresista o diputado en el caso del Senado, lo cual sin duda le daría, pero no requisito, digamos, concurrente, sino opcional, porque se puede haber sido, o sea, cumplir con el requisito de tener 35 años de edad, ser ciudadano en ejercicio o haber sido. Porque se pone y haber sido, estamos cerrando la fila de los que van a ir al Senado de una manera exagerada. O sea, ¿quién realmente puede haber sido diputado y ahora ir al Senado, y además con 2 periodos ya quedarán muy pocos? Y menos aún si se pide que sean 2 periodos de congresista, creo que no hay ninguno, ¿no? Que haya tenido, o sea, que no tenga 35 años, porque si no ese sería el requisito, pero que además haya tenido 2 periodos de diputado, no hay. Entonces aquí creo que sí hay que hacer algunas ligeras correcciones. Ahora, en otros países, Presidenta, no digo que sea una propuesta, pero cuando se habla de la renovación por tercios o por mitades, lo que se busca es que el Congreso sea elegido en tiempo distinto, o por lo menos la Cámara de Senadores en tiempo distinto de la elección presidencial. Porque cuando viene la elección presidencial y se juega todo, la tendencia va a todo. Y entonces se produce un determinado desgaste, que es natural, y a la mitad del periodo uno no tiene ningún refresco. Y lo que se necesita es que a mitad de periodo o al tercio del periodo, el pueblo vuelva a ser consultado. Y entonces se equilibran las tendencias. Eso sucede bastante en el parlamentarismo. Entonces, si lográramos hacer que la elección del Senado, por ejemplo, se haga a la mitad del periodo y no ni con la primera ni con la segunda vuelta, es muy difícil, porque tendríamos que poner un Senado como en Chile de 8 años, y eso sí creo que es inviable, pero digamos, lo podríamos poner de 4 años y con el paso de 2 senados ya estaría eligiéndose a la mitad. Eso permitiría, Presidenta, que las válvulas de escape de la democracia funcionen mientras los gobiernos están ejerciendo, para que los gobiernos no lleguen exageradamente desgastados y el propio Parlamento no llegue exageradamente desgastado al fin de su mandato. Entonces permita una renovación jugando con el periodo, digamos, el tiempo que dura el periodo. En ese sentido, Presidenta, creo que el dictamen que se ha presentado recoge más o menos las alternativas que se están llevando a cabo. Vamos a tener que discutir este tema toda la próxima semana todavía, ¿no? Y entiendo que hasta el jueves 4 van a estar los proyectos listos. Yo no creo que haya mayor dificultad. Este es el más complicado porque abarca una enorme cantidad de artículos que hay que modificar. Pero esencialmente el artículo 90 es el medular de este tema. Si nos ponemos de acuerdo en el artículo 90, ya el tema de las atribuciones y esas cosas irán pasando. Y sí dejar para la ley de desarrollo constitucional del Poder Legislativo todo lo demás. Es decir, la paridad, la alternancia, el voto preferencial, ese tipo de circunstancias. Y quizá, si no hay consenso de modificar el artículo 31 y eliminar la obligatoriedad del voto, porque créame, Presidenta, ese proyecto lo hemos presentado varias veces y lo hemos discutido varias veces en el Parlamento. El criterio que tienen la mayoría de los parlamentarios es que habría un ausentismo muy grande y que la autoridad elegida no tendría legitimidad. Se interpreta legitimidad por número de votos. Pero en la práctica hay autoridades que son elegidas con una enorme cantidad de votos y al día siguiente perdieron la legitimidad. O sea, no es que tenga más o menos legitimidad en función de los votos que ha tenido, sino en función del ejercicio que tiene.
Y entonces creo que debería evaluarse que este tema también pueda entrar, quizá no eliminando, como digo, la palabra obligatorio, pero sí eliminando la multa, como dijo Enrique Bernales. ¿Por qué le van a cercenar su derecho ciudadano al que no votó y ya deja de ser ciudadano? Ya al día siguiente es un paria porque el DNI no vale. Eso es un absurdo. Más bien parece justamente una manera de compelir a las personas, de obligar a las personas a que tomen decisiones, y eso no se hace en ningún caso. La libertad de decisión es fundamental. Y entonces muchas personas, como sucedería en cualquier parte del mundo, a la hora de votar, van a votar con rabia, con una sensación de enemistad contra la política y votan pues de una manera no reflexiva. Y ningún país se ha caído por el hecho de que haya tenido un nivel de asistencia, digamos, de 40 o 50%. O sea, es absolutamente natural, porque el ciudadano que no va a votar porque no quiere, está decidiendo no ir a votar. Es su decisión. Y en esa decisión está permitiendo que otros vayan. Lo hará por la razón que quiera, pero está participando en la medida en que no participa. Está tomando una decisión. Y ningún país se ha caído por eso, por circunstancias como esa. Es un tema que hay que evaluar, Presidenta, porque le daría un contenido cualitativo adicional al voto. Y eso es lo que también necesitamos. Bien ha dicho Lourdes Flores, ahí Lourdes Alcorta. Se parecen mucho, se parecen. A ver, piensa, a ver. Bueno, como tú fuiste candidata en el partido de ella la vez pasada. Los partidos políticos que hay en nuestro país son membretes, tienen efectivamente dueños. El solo hecho de ver 21 candidatos a la alcaldía de Lima y que nadie sepa cuáles son los símbolos que tienen cada uno de ellos, ya refleja cómo está nuestra vida política. Y ninguno de esos partidos, estoy seguro, que ha tenido un congreso partidario, ha tenido militantes inscritos. Yo creo que todos se han elegido en un sillón y han presentado ahí las rendiciones de cuentas a como dé lugar. Son vientres de alquiler. Y esos vientres de alquiler lo que hacen es engañar a la población a la larga. Y la población no se siente identificado con ellos y entonces está enchichando al partido político y a la vida política en general. Eso también, Presidenta, debe estar contenido en el momento en que veamos el tema del financiamiento de los partidos políticos, para poder incluir ahí algunos de los aspectos sustantivos de la institucionalización de los partidos políticos y no lo que está ocurriendo ahora. Porque si no hacemos eso, todo esto no va a servir para nada. No va a haber una representación adecuada. Gracias. Gracias, congresista Mulder. Estamos tomando debida nota de todo lo que ustedes están aportando para poder mejorar el dictamen, señores congresistas. Tenemos también el día de hoy la presencia del doctor Tuesta, y para no dilatar más con una presentación, vamos a invitarlo a pasar para que en la medida que van avanzando